Hansel y Gretel, de Jacob y Wilhelm Grimm. En el límite de un gran bosque vivía un pobre leñador con su mujer y sus 2 hijos. El pequeño se llamaba Hansel y la pequeña Gretel. Tenía muy poco para comer y una vez que el país fue azotado por una gran hambruna, no le fue posible procurarse ni el pan cotidiano. Una noche, mientras se atormentaba y se revolvía de inquietud en el lecho, suspiró y dijo a su mujer: «¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo podremos alimentar a nuestros pobres hijos si ni siquiera tenemos nada para nosotros?» «Tengo una idea», respondió la mujer. «Mañana, bien temprano, llevaremos a los niños a la parte más espesa del bosque. Prenderemos una hoguera para ellos, les daremos un trocito de pan para cada uno, luego nos iremos al trabajo y los dejaremos solos. No encontrarán el camino de regreso y así nos libraremos de ellos». «No, mujer», respondió el marido. «Yo no haré eso. No tengo el corazón para abandonar a mis hijos en el bosque. Las fieras acabarían pronto con ellos». «Tonto», replicó ella. «Entonces moriremos de hambre los 4. No tendrás más que preparar nuestros ataúdes». Y no le dio tregua ni reposo hasta lograr que consintiera. «Pero aún así, esos pobres niños me dan lástima», decía el hombre. A causa del hambre, los 2 niños tampoco habían podido dormirse y oyeron lo que la madrastra dijo a su padre. Gretel lloró amargamente y dijo a Hansel: «¿Y ahora qué será de nosotros?» «Shh, Gretel», dijo Hansel. «No te preocupes, que conseguiré librarnos de esta». Y cuando los viejos se durmieron, se levantó, se puso su saquito, abrió la puerta y salió furtivamente. La luna brillaba y los pequeños guijarros blancos que estaban diseminados frente a la casa resplandecían como monedas nuevas. Hansel se inclinó y con ellos llenó sus bolsillos. Luego regresó y dijo a Gretel: «Ten confianza, hermana querida, y duerme tranquilamente. Dios no nos abandonará». Y se volvió al lecho. Al amanecer, aún antes de que el sol hubiera salido, la mujer llegó a despertar a los 2 niños. «Arriba, haraganes. Vamos a buscar leña al bosque». Luego les dio un trocito de pan a cada uno diciéndoles: «Tened algo para el almuerzo, pero no lo coman antes porque no tendrán nada más». Gretel puso todo el pan bajo su delantal porque Hansel tenía los bolsillos llenos con los guijarros. Enseguida todos emprendieron camino hacia el bosque. Al cabo de un corto trecho, Hansel se detuvo y miró en dirección a la casa. Así hizo varias veces más hasta que el padre le dijo: «¿Por qué tienes que mirar nada atrás? Presta atención y date prisa». «Lo que pasa, padre», respondió Hansel, «es que miro a mi gatito blanco. Está encima del techo y quiere decirme adiós». «Tonto», dijo la mujer. «No es tu gatito, es el sol de la mañana que brilla en la chimenea». Sin embargo, Hansel no miraba a su gatito, sino que cada vez que se volvía arrojaba al camino uno de los guijarros blancos que llevaba en el bolsillo. Cuando llegaron al corazón del bosque, el padre dijo: «Ahora recoged leña, hijitos, que voy a prender fuego para que no sientan frío». Hansel y Gretel hicieron una montañita de ramas, encendieron el haz
Y cuando las llamas estuvieron altas, la mujer dijo: «Acostaos cerca del fuego, hijitos, y descansad. Cuando terminemos os vendremos a buscar». Hansel y Gretel permanecieron sentados cerca del fuego, y cuando llegó al mediodía, cada uno comió su trocito de pan. Como oían los golpes del hacha, creían que su padre estaba en las cercanías, pero no era el hacha lo que sonaba, sino una gruesa rama que habían atado a un árbol seco y que de tanto en tanto el viento agitaba. Como permanecieron así tanto tiempo, los ojos se les cerraron de fatiga y se durmieron profundamente. Cuando despertaron, era noche cerrada. Gretel se puso a llorar y dijo: «¿Cómo haremos ahora para salir del bosque?». Pero Hansel la consoló: «Espera que salga la luna, entonces encontraremos fácilmente el camino». Y cuando la luna llena apareció, Hansel tomó a su hermanita por la mano y se puso en camino, siguiendo los pequeños guijarros blancos, que al brillar como monedas nuevas les mostraban el rumbo. Caminaron durante toda la noche y llegaron a casa de su padre al amanecer. Golpearon a la puerta y cuando la mujer abrió y vio que eran Hansel y Gretel, dijo: «Niños malos, ¿cómo durmieron tanto en el bosque? Creíamos que no querían volver». Pero el padre, que estaba muy arrepentido de haberlos abandonado, se alegró mucho de verlos. Poco tiempo después, la miseria volvió a batirse sobre todo el país, y los niños oyeron a la mujer que decía una noche a su padre: «Ya nos comimos casi todo lo que teníamos. Nos queda solamente la mitad de un mendrugo y luego se habrá acabado todo. Es necesario que se vayan. Los conduciremos más lejos aún dentro del bosque para que no encuentren el camino de regreso. No hay otra salvación para nosotros». El hombre sintió que un peso le oprimía el corazón y pensó: «Más valdría compartir el último bocado con tus hijos». Pero la mujer no quiso escuchar sus protestas. Lo injurió y le hizo reproches. Como lo que siempre vale es el primer paso, y como había cedido la primera vez, fue obligado a ceder una segunda. Pero los niños permanecían aún despiertos y habían oído la conversación. Cuando los viejos se durmieron, Hansel se levantó y fue a recoger guijarros como la vez anterior. Pero la mujer había cerrado la puerta con llave y no pudo salir. Sin embargo, consoló a su hermanita y le dijo: «No llores, Gretel, y duerme tranquila. Dios nos ayudará». Al amanecer, la mujer fue a buscar a los niños al lecho. Les dio un trozo de pan, que era más pequeño que el de la vez anterior. Mientras caminaba hacia el bosque, Hansel lo desmigajó en su bolsillo y a cada rato se detenía y arrojaba una miga al suelo. «Hansel, ¿por qué te detienes a mirar hacia atrás?», dijo el padre. «Vamos, continúa tu camino». «Miro a mi palomita», respondió Hansel. «Está sobre el tejado y quiere decirme adiós». «Tonto», dijo la mujer. «No es tu palomita, es el sol que resplandece en la chimenea». Pero poco a poco, Hansel fue arrojando todas las migas al camino. La mujer condujo a los niños más lejos aún, dentro del bosque, hasta un lugar recóndito, donde jamás habían estado. Luego encendieron una gran fogata y la madre les dijo: «Quedaos aquí, niños, y cuando os canséis podéis dormir un poco. Nosotros vamos a cortar leña en el bosque y a la noche, cuando hayamos terminado, vendremos a buscaros».
Cuando llegó el mediodía, Gretel compartió su pan con Hansel, que había sembrado con su trozo todo el camino. De inmediato se durmieron, y el día pasó sin que nadie viniera a buscar a los pobres niños. Se despertaron ya muy entrada la noche, y Hansel consoló a su hermanita diciéndole: «Esperemos a que salga la luna. Entonces veremos las migas que dejé caer, y ellas nos mostrarán el camino de casa». Cuando la luna salió, se pusieron en marcha, pero no encontraron una sola miga, puesto que los miles y miles de pájaros que vuelan sobre bosques y campos las habían comido. Hansel dijo a Gretel: «Encontraremos el camino». Pero no lo encontraron. Caminaron toda la noche y todo un día desde la mañana a la noche, pero no pudieron salir del bosque. Tenían mucha hambre, ya que no podían comer nada más que algunas bayas que crecían en el suelo. Como estaban tan cansados que sus piernas se negaban a sostenerlos, se acostaron bajo un árbol y se durmieron. El tercer amanecer, desde que abandonaron la casa paterna, comenzó a asomarse. Reemprendieron el camino, se hundieron cada vez más en el bosque, y si no acudía nadie pronto en su ayuda, seguramente morirían de hambre. Al mediodía, vieron parado en una rama un hermoso pajarito blanco como la nieve. Cantaba tan bien que se detuvieron para escucharlo. Cuando terminó, tomó impulso y con un batir de alas voló frente a ellos. Ambos lo siguieron hasta una casita en cuyo techo se posó. Acercándose, vieron que la cabaña estaba hecha de pan, con el techo de pastel. Las ventanas eran de pura azúcar. «Aprovechemos», dijo Hansel, «para comer bien. Yo voy a comer un trozo de techo, y tú, Gretel, puedes comer un trozo de ventana. Es muy dulce». Hansel se subió y rompió un trozo de tejado para probar qué gusto tenía. Gretel se puso a roer algunas baldositas. Fue entonces que una voz muy dulce salió de la sala. «Oigo ratones roer. ¿Quién quiere roer mi chocita?». Los pequeños respondieron: «Es solo el viento». Y continuaron comiendo sin dejarse desconcertar. Hansel, que encontraba el techo muy de su agrado, arrancó un gran pedazo, y Gretel despegó un vidrio redondo entero. Se sentó y se tomó su tiempo para comerlo. De pronto, la puerta se abrió y salió una mujer vieja como el tiempo, apoyada en su bastón. Hansel y Gretel fueron presa de tal terror que dejaron caer lo que tenían en las manos. Pero la vieja movió dulcemente la cabeza y dijo: «Queridos niños, ¿qué os ha traído hasta aquí? Entrad, pues, y quedaos en mi casa. Nada malo os va a ocurrir». Los tomó ambos por la mano y los condujo a la casa. Allí les sirvió una buena comida: leche, tortilla de azúcar, manzanas y nueces. Luego les preparó 2 camitas bien mullidas. Hansel y Gretel se acostaron y creyeron estar en el paraíso. Pero la vieja solamente fingía ser amable. En realidad era una bruja mala que espiaba a los niños pequeños y había construido su casita de pan solamente para atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo cocinaba, lo comía, y para ella ese era un día de fiesta. Las brujas tienen los ojos rotos
y la vista de poco alcance, pero en cambio tienen tanto olfato como los animales del bosque, y su nariz siente la proximidad de los hombres. Cuando Hansel y Gretel llegaron a sus dominios, ella sonrió malignamente y dijo: «No os escaparéis». Se levantó muy temprano, al amanecer, antes de que los niños se despertaran, y viéndolos reposar tan dulcemente, con sus mejillas redondas y rojas, murmuró en voz baja: «¡Qué manjar más exquisito!». Entonces tomó a Hansel con su mano descarnada, lo llevó a un pequeño establo y lo encerró detrás de una puerta enrejada. De nada le sirvió gritar. Luego volvió donde estaba Gretel, la sacudió para despertarla y le gritó: «Levántate, haragana. Anda a buscar agua y prepara algo bueno para tu hermano. Está encerrado en el establo y es necesario que engorde. Cuando esté gordo, me lo comeré». Gretel se puso a llorar amargamente, pero tuvo que hacer lo que la bruja le ordenaba. Entonces se prepararon para el pobre Hansel los mejores platos, y para Gretel solo quedaban los caparazones de los cangrejos. Todas las mañanas la vieja se arrastraba al pequeño establo y gritaba: «Hansel, muéstrame los dedos para ver si has engordado». Pero Hansel le tendía un huesito, y la vieja, que tenía la vista defectuosa, no podía distinguirlo. Creía que era uno de los dedos de Hansel y se asombraba de que no engordara. Pasadas 4 semanas sin que Hansel engordara, la impaciencia la desbordó y no quiso esperar más. «Gretel», gritó a la niñita, «date prisa y trae agua. Gordo o flaco, mañana mataré a Hansel y lo cocinaré». Cuánto se lamentaba la pobre hermanita y cómo corrían las lágrimas por su rostro mientras llevaba el agua. «Oh, Dios mío, ayúdanos», exclamaba. «Si las fieras nos hubieran despedazado en el bosque, al menos habríamos muerto juntos». «Ahórrate tus lloriqueos», dijo la vieja. «No te servirán de nada». Al amanecer, Gretel debió salir, colgar la marmita de agua y encender el fuego. «Primero», dijo la vieja, «vamos a hacer el pan. El horno ya está encendido y preparé la masa». Luego empujó a Gretel hacia el horno de donde salían las llamas. «Entra», dijo la bruja, «y ve si hay una buena temperatura para hornear el pan». Cuando Gretel estuviera dentro, ella cerraría la puerta, la asaría y se la comería a ella también. Pero la pequeña adivinó lo que la bruja pensaba y le dijo: «No sé cómo hacer para entrar ahí dentro». «Boba», dijo la bruja, «la entrada es bastante grande. Fíjate, hasta yo misma podría entrar». Se acercó hasta el horno y metió la cabeza en la boca. Entonces Gretel la empujó con tanta energía que la bruja se fue hasta el fondo. Luego cerró la puerta de hierro y echó el cerrojo. La vieja lanzaba aullidos horribles, pero Gretel escapó y la bruja malvada ardió miserablemente. Gretel corrió en busca de Hansel, abrió la puerta del establo y exclamó: «Hansel, nos hemos salvado. La vieja se ha muerto». El pequeño saltó hacia afuera como un pájaro al que le abren la puerta de la jaula. La alegría de los niños fue enorme. Se abrazaban, brincaban de un lado para el otro
saltaban. Como no tenían ya nada que temer, entraron a la casa de la bruja. En todos los rincones había cofres llenos de perlas y de piedras preciosas. «Esto vale más que nuestros guijarritos», dijo Hansel, y llenó tanto como pudo sus bolsillos. «Yo también voy a llevar algo a nuestra casa», dijo Gretel, mientras llenaba su delantal. «Ahora hay que partir», dijo Hansel, «para abandonar este bosque encantado». Después de caminar durante algunas horas, llegaron al borde de un gran río. «No podemos pasar», dijo Hansel. «No veo pasarela ni puente. Tampoco hay un bote», dijo Gretel. «Pero allá hay un pato blanco que está nadando. Si se lo pido, nos ayudará a pasar». Entonces exclamó: «Pato, patito, no hay vado ni puente. Ten piedad, patito, te piden, patito, Hansel y Gretel, que sobre tu lomo de plumas los lleves». El pato se aproximó. Hansel subió sobre sus alas y le dijo a su hermanita que hiciera lo mismo. «No», respondió Gretel, «sería mucho peso para el patito. Nos pasará a uno primero y al otro después». Así lo hizo la buena ave, y cuando alcanzaron felizmente la orilla opuesta, después de hacer un pequeño tramo del camino, el bosque empezó a resultarles cada vez más conocido, hasta que finalmente distinguieron la casa paterna. Entonces se echaron a correr, se precipitaron en la sala y saltaron al cuello del padre. El hombre no había tenido un solo momento de alegría desde que había abandonado a los niños en el bosque. Pero la mujer había muerto. Gretel sacudió su delantal de modo que perlas y piedras preciosas se pusieron a brincar en el suelo, mientras que Hansel, vaciando sus bolsillos, sacaba puñados y puñados. Se acabaron las preocupaciones y todos vivieron juntos y felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy buenas, mis queridas criaturas oscuras. Si veis que en este comentario empiezo a hablar en plan Klingon y no se me entiende, o si parece que me haya poseído el demonio, es que he puesto una palabra en concreto al revés para que el algoritmo de YouTube no me censure. Es siempre la misma palabra, pero yo creo que se entiende bastante bien el contexto de lo que quiero decir. Si queréis escuchar el audio sin censura, podéis ir a visitar Cuentos Oscuros en iVoox. Y ahora sí, vamos a por el comentario. Siguiendo la tradición de Juan José Plans en su programa de radioteatro Historias, he elegido un cuento clásico oscuro en estos días de Reyes. Si no conocéis su programa, os invito a que lo busquéis en iVoox. Borja Román está haciendo un fantástico trabajo de recopilación de radioteatro, no solo de Radio Nacional de España, sino de otros canales de radios históricos que son una auténtica delicia. Os dejaré el link para que los busquéis. Definitivamente los cuentos clásicos podían ser no solo oscuros, sino aterradores. De hecho, el Ceramops y la Vinarce como un tema recurrente, a menudo simbólico, ya sea del hambre, la desesperación o la maldad, como por ejemplo en Blancanieves, donde la madrastra malvada, además de intentar matar a Blancanieves, ordena al cazador que le traiga al corazón, en algunas versiones el hígado, de la joven, que ella planea comer. El enebro. Este cuento es de los más extremos. Una mujer mata al hijo de su esposo, lo cocina y lo sirve como comida. La hermana del niño no se lo come, pero el padre sí, sin saber qué había sucedido.
En las primeras versiones de La Bella Durmiente, el príncipe hizo algo más que darle un beso a la muchacha dormida. Y ésta, cuando despierta, se da cuenta que tiene hijos y todo. La esposa del príncipe ordena eliminar a esa otra familia y que los cocinen para dárselos a comer al adúltero como venganza. Obviamente este elemento suele omitirse en versiones modernas. En Caperucita Roja, en la versión de Perrault, no incluye el rescate del cazador que aparece en los cuentos de Grimm. En cambio, el lobo devora a la abuela y luego a Caperucita, con insinuaciones más escalofriantes en las primeras versiones. Jack y las habichuelas mágicas. El gigante intenta por todos los medios zamparse a Jack, aunque obviamente no lo consigue. En fin, el tema del Gnomes-y-Lobina está presente en varias historias como una forma de externalizar los miedos más profundos, especialmente el hambre y la pérdida de control, aunque también puede ser una manera básica de decirle a los más peques que vayan con cuidado con los extraños, pues hay gente mala en este bendito mundo que les puede dañar. Así los adultos evitaban explicaciones más farragosas e innecesarias. Es mucho más fácil en esas edades retrotraernos a nuestros temores más atávicos como animales que somos. Porque sí, nuestra carne también es comestible, y en tiempos remotos otros animales o miembros de otra tribu nos podían depredar. De todos modos, cuando recuerdo haber escuchado estos cuentos de pequeña, o la canción del coco que nos iba a comer si no nos íbamos a dormir, por ejemplo, en mi imaginación no había vísceras, mutilaciones ni truculencias. Como mucho me imaginaba al personaje como una especie de galleta con un mordisquito, como en El hombre de jengibre, o como en Caperucita Roja, cuando el ogro abre mucho la boca y se la traga entera como Jonás en la panza de la ballena. Allí la protagonista pasaba un tiempo en una especie de caverna viscosa hasta que la rescataban y Santas Pascuas. Pero ¿es verdad que el Gnomes-y-Lobina en épocas de hambrunas era común? Como hemos visto en el cuento, una mala racha en las cosechas, tal vez acentuadas por plagas o guerras, podía ocasionar ese Gnomes-y-Lobina de supervivencia. No me voy a detener en el Gnomes-y-Lobina actual o de algunos asesinos seriales más extremos que lo han llegado a practicar para satisfacer sus fetichismos más salvajes, porque si no, no acabaríamos nunca. Así es que nos vamos a centrar en algunos ejemplos de las hambrunas históricas en las que no hubo más remedio que practicar la antropofagia por pura supervivencia. Uno de los casos más conocidos fue el sitio de Leningrado, entre 1941 y 1944. Durante el asedio nazi en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, sufrió una hambruna devastadora. Con temperaturas bajo cero y sin acceso a alimentos, hubo casos documentados de Gnomes-y-Lobina tanto para sobrevivir como en el mercado negro. La Gran Hambruna en China, entre 1959 y 1961. Durante el gran salto adelante, con una política económica fallida, millones de personas murieron de hambre. Los registros indican que en algunas áreas rurales, las familias recurrieron al Gnomes-y-Lobina para sobrevivir. Este evento sigue siendo un tema tabú en China. La hambruna en Ucrania, o también conocida como Holodomor, entre 1932 y 1933. Bajo el régimen de Stalin, la colectivización forzada y las políticas agrícolas fallidas provocaron una hambruna masiva. En algunos territorios hay relatos desgarradores de personas que se vieron obligadas a comer carne humana para no morir. La Gran Hambruna de Irlanda, entre 1845 y 1852. Aunque no es tan comúnmente mencionado, hay registros aislados que sugieren que durante esta crisis
algunos habitantes de Irlanda podrían haber recurrido al omsilabinac ante la falta absoluta de alimentos. La hambruna de Jamestown, Virginia, entre 1609 y 1610. Durante el tiempo del hambre en la colonia inglesa de Jamestown, los colonos sintieron tal desesperación que se ha documentado arqueológicamente el canibalismo. Esto incluyó el consumo de restos humanos como los de una joven apodada Jane, cuyos huesos muestran marcas claras de corte. Y ya yendo más atrás en la historia, la Gran Hambruna entre 1315 y 1317. Durante esta hambruna catastrófica que afectó a gran parte de Europa, las cosechas fallaron debido al clima extremo y lluvias constantes. Las crónicas de la época, como las de Ralph de Coggeshall y Johannes de Trokelove, mencionan casos de omsilabinac. Se reporta que los cuerpos de los fallecidos eran desenterrados y consumidos, y que incluso hubo rumores de asesinatos para obtener carne. El sitio de Marra, en 1098, en la Primera Cruzada. Durante la Primera Cruzada, los cruzados sitiaron la ciudad de Marra, en Siria. Las fuentes, incluidas las crónicas de Randulfo de Caen, relatan que los cruzados, enfrentándose a la inanición, recurrieron al omsilabinac. Según los textos, consumieron carne humana tanto de enemigos como de los habitantes de la ciudad. La peste y la hambruna entre 1346 y 1353. Aunque más conocida por la peste negra, este periodo de devastación también estuvo acompañado de hambrunas en algunas regiones. Existen registros de comunidades rurales donde el omsilabinac fue documentado por cronistas locales, aunque con menos detalles que en otros eventos. Supongo que todas estas historias a menudo quedaron como advertencias o tabúes en la tradición oral, como hemos visto con Hansel y Gretel. Y la pregunta más incómoda e importante sería, ¿y nosotros qué haríamos en una situación extrema como lo que ocurrió tras el accidente de avión en los Andes? ¿O en esos casos reportados de naufragios que no han tenido más remedio que alimentarse de carne humana? ¿Seríamos capaces de llegar tan lejos para sobrevivir? Por cierto que en Cuentos Oscuros tenemos un relato muy intenso de Stephen King que se titula precisamente El superviviente. Y este personaje llega a un grado mucho más extremo que los casos que he mencionado antes. Y no digo más para no hacer spoiler. Pues eso, ¿qué haríamos nosotros para sobrevivir? Ah, y si tenéis curiosidad por saber a qué sabe la carne humana, por lo visto Selabinac opinan lo mismo. Sabemos a cerdo. Y ahí lo dejo por hoy. Recordad de darme un like si os ha gustado, suscribíos y comentad, que eso ayuda mucho al canal. También está la opción de invitarme a un café u ofrecerme un óvulo en el Supergracias de YouTube. Espero que os haya gustado el saborcito de este programa. Yo por si acaso me voy a hacer una ensalada que creo que tengo demasiado colesterol y eso no puede ser bueno. Pero antes os voy a desear muy buenas noches y felices Reyes, mis queridas criaturas oscuras.